Bienvenidos a la clase de español. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte de gramática. En esta ocasión vamos a ver que hay tres tipos de oraciones. Las oraciones causales, como su nombre lo dice, nos indican una causa o una razón para que ocurra algo. El ejemplo, el control no funciona, y quiero que noten el nexo. Debido a que no tiene pilas. Entonces la causa de que el control no funcione es que no tiene pilas. Aquí tenemos una oración causal. En este caso vamos a ver ahora las consecutivas. Oración consecutiva indica consecuencia. El ejemplo, había mucho tráfico, y fíjense en el nexo, por lo que llegué tarde. Entonces aquí fíjense, la causa sería que había mucho tráfico y la consecuencia que llegué tarde. Entonces sería oración consecutiva. Y las oraciones condicionales, como su nombre lo dice, indican una condición. En este caso, casi siempre la oración condicional va a estar marcada por un sí sin acento, porque recordemos que el sí con acento es una afirmación. Por ejemplo, ¿quieres ir al cine? Sí, ese sí con acento es afirmación. Pero cuando hablamos de una condición, ese sí no lleva acento. Y aquí viene marcada la condición con el sí. Si haces la tarea, esa es la condición, puedes salir a jugar. Esa sería una oración condicional. Ahora vamos a ver también, muy importante, los accidentes del verbo. El verbo, recordemos nuestra primera clase de gramática, es la acción. El verbo a su vez va a tener 4 accidentes. Es decir, que le ocurren 4 cosas a nuestro verbo. El primero es género, ya sabemos que puede ser masculino, femenino, tiene su número, y ya sabemos que puede ser singular cuando solo hablamos de una persona, o puede ser plural si hablamos de varias personas. Tiene su tiempo. Y en tiempo existen varios tiempos verbales, pero solo nos van a preguntar en el examen por el presente, es decir, lo que ocurre en este momento, por el pretérito o pasado, algo que ya ocurrió más atrás, por el futuro, algo que va a ocurrir, o sea, algo en el día del tiempo que va hacia adelante, algo que va a ocurrir, por el copretérito. El copretérito es algo que ya ocurrió, pero se actualiza al presente. O sea, este se usa sobre todo para contar historias. ¿Por qué? Porque es algo que ya pasó, pero al momento que yo lo cuento, se actualiza al presente. Pareciera que es muy reciente. ¿Qué terminaciones voy a tener para el copretérito? Esto sí me lo tengo que aprender. Voy a tener la terminación ia y aba. Ejemplos de copretérito, por ejemplo, yo comía, yo caminaba. Y también tenemos el pospretérito, terminación ría. Y en este caso sería, por ejemplo, yo comería, yo caminaría. Ahora, ya el último, vamos a tener el modo. Para el modo, voy a ocupar un poquito más de espacio. Voy a tener modo, indica
indicativo. El modo indicativo es una declaración. Y en este tiempo puedo tener el indicativo, puedo tener presente, pasado, futuro y con pretérito. Ajá. Ahora tengo otro modo que es el imperativo. En el imperativo son órdenes. Ajá. Cierra la puerta, guarda silencio, ve por las tortillas, todo lo que sea una orden es modo imperativo. Acuérdense que esto viene de emperador. Ajá. Entonces, solo órdenes van a entrar en ese modo imperativo. Cierra la puerta. Voy a tener también el modo subjuntivo, que también le llaman desiderativo, cualquiera de los dos nombres. Es correcto. Y este modo expresa un deseo, pero es un deseo que no se ha cumplido. Ajá, solo es algo que yo deseo, pero que todavía no tengo. Es el famoso hubiera, ajá, por ejemplo, hubiera estudiado. Quiero que noten aquí cómo no están estudiando en ese momento. Si yo digo hubiera estudiado, no estoy estudiando. En pasado tampoco estudié, ni en futuro. No es que estudiaré, solo es un deseo, un anhelo. Hubiera estudiado. Eso es subjuntivo o desiderativo. También puedo usarlo como quisiera. Por ejemplo, yo puedo decir, quisiera comprarme un carro. Solo es el deseo, porque se fijan, yo digo, quisiera comprarme un carro, no me lo estoy comprando en este momento, no me compré un carro en el pasado y no me compraré un carro en el futuro. Solo expresa, como les decía, el deseo. Ajá. Bien, y ahora tenemos otro verbo que expresa el potencial. Ajá, y para ese vamos a usar el pospretérito, que expresa potencial. Ajá. Por ejemplo, quiero que noten cómo aquí sí hay potencial de que se realice esa acción. Ajá, compraría un carro. Ajá, por ejemplo, yo compraría un carro. Aquí sí está abierta la posibilidad, y para eso voy a usar el pospretérito, terminación ría, como habíamos visto. Compraría un carro. Ahora me interesa que veamos los tipos de presente que existen, porque también es una pregunta de examen. Ajá. Tengo el presente habitual. Como su nombre lo dice, son hábitos, o sea, es decir, algo que yo realizo todos los días. Por ejemplo, yo me peino. Ajá. Y esto es algo que yo hago todos los días. Entonces es presente habitual, un hábito. Yo me lavo los dientes, yo me baño, es algo que yo hago diario. Luego tenemos el presente histórico. Ajá. Yo ya sé que ya sucedió en el pasado, pero lo voy a narrar en presente. Algunos libros de historia hacen eso para que yo sienta la información más actual, más cercana, pero es algo que ya sucedió en el pasado. Por ejemplo, Colón
descubre América en 1492. Ajá. Si se fijan, está en presente, aunque sabemos que es una acción que ya pasó, pero como nos estamos refiriendo al hecho histórico, le vamos a llamar presente histórico. Y luego tenemos un presente atemporal. Como su nombre lo dice, atemporal, o sea, sin tiempo, es decir, se mantiene, es lo mismo todos los días. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Se fijan? Si yo hago esta afirmación hoy, la Tierra gira en presente alrededor del Sol, y la puedo hacer mañana, porque esto es algo que va a seguir sucediendo durante millones de años. Entonces es atemporal, algo que sucede todos los días, que no cambia, por eso se llama atemporal. La Tierra gira alrededor del Sol. Esos son los tres tipos de presente que tenemos. Ahora sí, vamos a pasar a la clasificación de oraciones. Ajá. Tenemos la oración simple, es cuando solo voy a tener un verbo conjugado. Por ejemplo, María va al cine. Se fijan que solo tengo un verbo. Y voy a tener una oración compuesta cuando tengo dos o más verbos conjugados. Por ejemplo, María va al cine y Juan va al parque. Vean que aquí tenemos uno y dos verbos. Esta oración compuesta a su vez se va a dividir en coordinadas y subordinadas, que es lo que voy a explicar a continuación. Entonces, como les decía, tenemos la oración compuesta y se va a dividir en coordinadas y subordinadas. Vamos a ver primero las oraciones coordinadas. Las oraciones coordinadas se llaman así porque están al mismo nivel. Ninguna oración depende de la otra. Y yo puedo quitar una y sigo entendiendo la otra oración. Por ejemplo, esta que teníamos, Ana juega a la pelota y Martín juega cartas. Vean cómo si quito una, Martín juega cartas, se sigue entendiendo. Igual si quito Martín juega cartas y solo tengo Ana juega a la pelota, se entiende, es decir, están coordinadas, están al mismo nivel. Tenemos nuestros dos verbos, juega, juega, unidos por un nexo, ajá. Ahora, el nexo que une estas dos oraciones es lo que nos va a dar su nombre. En este caso, y sería un nexo copulativo y vamos a tener una oración coordinada copulativa. Entonces, voy a poner aquí los tipos de oraciones coordinadas. Las copulativas, copular significa unir, ajá, viene de unión. Entonces,
copulativas, los nexos son I, E, Ni. Si yo tengo estos nexos, uniendo mis dos oraciones, va a ser una oración coordinada copulativa. También puedo tener una oración coordinada disyuntiva. Ajá. Y para eso voy a tener los nexos O, U. Ajá. Eso es casi siempre cuando tengo disyuntiva, como su nombre lo dice, es que tengo que elegir entre dos opciones. Por ejemplo, ¿quieres comer o quieres ir al cine? Ajá. Vean aquí la construcción. ¿Quieres comer? Esta sería mi primera oración. Tengo el nexo O, es decir, un nexo disyuntivo. ¿Quieres ir al cine? Ajá. Aquí tengo mis otros verbos. Entonces, el tipo de nexo es el que me dé el nombre. En este caso sería disyuntiva. Tengo también la coordinada distributiva. Ajá. Con nexos como bien, bien o ya, hora. Por ejemplo, bien, come, bien, duerme. Ajá. Alberto ya canta, ya baila. Ajá. Entonces quiero que noten este tipo de nexos. Y se llama así distributiva porque se fijan, distribuye las acciones. Podría ser él bien come, bien duerme. Alberto ya canta, ya baila. Entonces nos distribuye las acciones, por eso se le llama oración coordinada distributiva. Esos son los tipos de coordinadas que podemos tener. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas. Las oraciones subordinadas las vamos a identificar porque aquí sí una depende de la otra. Por ejemplo, Juan va al cine que está cerca de su casa. Ajá. El principal nexo de una subordinada es el que. Existen otros como cuyo y ahorita algunos nexos que vamos a ver, pero sobre todo el que más se usa es que. Vean, aquí lo tenemos. Y a partir del que empieza la subordinada. Vean cómo queda esto. Juan va al cine. Ajá. Es mi oración principal. ¿Por qué la oración principal? Porque se entiende solita. Si solo yo digo Juan va al cine, todos lo entendemos y no necesitamos más información. Pero si yo solo les digo que está cerca de su casa, la información queda incompleta. Eso significa que esta es la oración subordinada. Es la oración subordinada porque está subordinada a la principal, es decir, depende de la principal. No se entiende sin la principal y tienes un nexo que. Entonces, eso nos va a ayudar a guiarnos por este nexo y lo que sigue después de eso ya es nuestra oración subordinada. También podemos tener algunos como donde. Vamos a ver un ejemplo así.
Vean esto. Emma está en la escuela donde estudió la primaria. Si yo digo Emma está en la escuela, hasta aquí antes de mi nexo, ¿dónde? ¿Se entiende? Entonces esta es mi oración principal. Si solo digo donde estudió la primaria, no se entiende, ajá. Entonces, además de que ya sé que tengo mi nexo, lo que sigue es mi oración subordinada. Bien. Ahora, con esto vamos a finalizar la clase de hoy. Gracias.